En este vídeo vas a descubrir cuál es el peor hábito del mundo. Y no solo eso, aparte de explicarte en qué consiste este hábito tan destructivo, además voy a explicarte un ejercicio práctico que te va a ayudar a eliminarlo para siempre. Si de verdad quieres descubrir en qué consiste este hábito y cómo puedes superarlo, quédate hasta el final, porque te lo voy a explicar con todo lujo de detalles. ¿Tienes ganas de saber cuál es este hábito tan letal? Yo también tengo muchas ganas de explicártelo, pero antes déjame que me presente de forma muy rápida. Yo me llamo Karim, soy filósofo y ayudo a personas como tú a crear la filosofía de vida y los hábitos que nos predisponen a vivir una vida un poco más feliz y también un poco más efectiva. Si estás interesado en el tema del desarrollo personal, de la filosofía, de las creencias y de los hábitos, suscríbete a este canal porque aquí vas a tener mucho contenido sobre esta temática. Y una vez acabadas las presentaciones, ahora sí que sí, te dejo con el contenido de este vídeo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el peor hábito del mundo? ¿Ese hábito que produce más dolor y más sufrimiento en las personas? Yo sí que lo he hecho y he descubierto algo muy interesante. Y es que este hábito no es un hábito evidente. No es el hábito de fumar, no es el hábito de beber alcohol, no es el hábito de perder el tiempo con las redes sociales, tampoco es el hábito de comer comida basura, ni el de procrastinar. Ninguno de estos hábitos es el peor hábito del mundo. El peor hábito del mundo es un hábito mucho más sutil, porque es un hábito de pensamiento y de atención. El peor hábito del mundo, el hábito que causa más sufrimiento en las personas, es el hábito de enfocarse en los factores que no dependen de nosotros. Es decir, de pasar la mayor parte del tiempo enfocados en lo que nos ocurre y no en lo que hacemos con lo que nos ocurre. Los psicólogos le han puesto un nombre un poco extravagante a este hábito. Lo han llamado locus de control externo, que básicamente significa que el lugar de control de la persona está fuera y no está dentro, está en lo que ocurre y no en la propia actividad interna. Posiblemente ya sabías esto, lo que muy posiblemente no sabías es por qué esto es el peor hábito del mundo, el hábito que más dolor produce a las personas. Y mira, esto es por dos motivos principales. El primero es que es el hábito que afecta a la mayor parte de la población. La mayoría de personas tienen un locus de control externo y si no me crees, fíjate en su lenguaje. La próxima vez que tengas una reunión con un grupo de personas, fíjate en cuál es el tema de conversación predominante y te darás cuenta que las personas la mayor parte del tiempo hablan sobre factores externos, hablan sobre sucesos, hablan sobre circunstancias y no sobre su propia actividad. La mayoría de personas se la pasan todo el día hablando sobre política, sobre fútbol, sobre la crisis sanitaria y sobre otros eventos sobre los cuales tienen muy poco control. Y sin embargo, apenas hablan de lo que han hecho, de cuáles son sus hábitos, de cuáles son sus creencias y en definitiva sobre su propia actividad interna. Recuerda, el lenguaje es revelador de cuál es el pensamiento de las personas y el lenguaje que utilizamos habitualmente nos demuestra que la mayoría de personas viven centradas en lo que no depende de ellas. Y la segunda razón por la que este hábito es tan destructivo es porque forja en nuestra mente una creencia que es muy limitante y que nos predispone a experimentar muchas emociones negativas. Y es la creencia de que nuestro destino no está determinado por lo que nosotros hacemos, sino que está determinado por causas externas. Hay personas que creen que esa causa externa es Dios, hay otras personas que creen que esa causa externa es la genética, que es la sociedad en la que viven. Cada uno tiene una idea determinada de cuál es esta causa externa, pero todos comparten en común esto, y es que creen que no son los dueños de su propio destino. Y esta creencia limita muchísimo y nos hace experimentar emociones muy negativas porque nos hace vernos a nosotros mismos como títeres en manos del azar, como marionetas que no tienen ningún tipo de poder personal para cambiar sus circunstancias. Y estas personas, definitivamente, con esta creencia instaurada en la mente, acaban renunciando a su poder personal. Dejan de hacer cosas para cambiar sus circunstancias y por trabajar para satisfacer los deseos que encienden a su voluntad. Y este es el motivo por el que este hábito es el peor hábito del mundo, porque nos hace renunciar a nuestra capacidad para cambiar el mundo, para transformar nuestra propia realidad, y eso produce mucha frustración a lo largo de nuestras vidas.
Y mira, para que acabes de entender en qué consiste este hábito del locus de control externo y por qué es tan dañino para nuestras vidas, quiero ponerte una analogía. Quiero que te imagines que tu vida es un viaje en barco velero. Los factores que determinan el rumbo de tu viaje en barco velero son de dos tipos. Hay factores externos y hay factores internos. Los factores externos son el viento y la marea. Ellos tienen una influencia sobre cuál es el rumbo que toma tu barco y por lo tanto a dónde acaba llegando tu barco, ¿verdad? Pues bien, no solo existen esos factores, sino que también hay factores internos. Y los factores internos que determinan el rumbo de tu barco son las velas, el timón y los remos. Como marinero que navega en el barco que es tu vida, tú puedes actuar directamente sobre esos elementos para cambiar el rumbo de tu barco. Puedes desplegar las velas de una forma u otra, puedes utilizar el timón de una manera u otra y puedes utilizar los remos de diferentes maneras para modificar tu rumbo. Tú tienes un control sobre las velas, sobre los remos y sobre el timón, pero no tienes un control sobre el viento y la marea. Hay factores que dependen de ti y hay factores que no dependen de ti. Y el destino de tu vida realmente es una co-creación entre estos dos factores. Tanto los factores externos como los factores internos acaban decidiendo a dónde llega tu barco. El problema es que la mayoría de personas se centra más en los factores externos que en los internos, y los externos no los puede controlar directamente. Pierde su tiempo intentando cambiar el viento y la marea, que es algo realmente inútil, y mientras hacen esto están descuidando las velas, el timón y los remos, que es aquello sobre lo que sí que pueden actuar directamente para cambiar su destino. Esto es lo que le ocurre a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas dejan atrás el correcto uso de las velas, de los remos y del timón y se centran muchísimo en el viento y en la marea. Y esta analogía nos permite entender muy bien por qué el locus de control externo es un hábito tan dañino. Piensa en un momento en dos marineros diferentes. Uno que pasa la mayor parte del tiempo enfocado en controlar bien el timón, las velas y los remos, y otro que pasa la mayor parte del tiempo enfocado en el viento y en la marea. ¿Cuál crees que tiene más posibilidades de llegar a su destino? ¿Cuál crees que va a disfrutar más del viaje en velero que de su vida? Está muy claro, ¿verdad? Sería el primero el que más disfrutaría del viaje y el que tendría más posibilidades de llegar a buen puerto. Porque el segundo se pasaría la mayor parte del tiempo discutiendo con el viento, intentando cambiar la marea y haciendo un montón de acciones que son inútiles. Estaría dejando de intentar intervenir sobre aquellos elementos del viaje sobre los que sí que tienen un control real. Sin embargo, el primero, al estar enfocado en el timón, en las velas y en los remos, estaría haciendo constantemente cosas que sí que influyen en su rumbo. Y eso no quiere decir que esta persona jamás preste atención al viento y a la marea. Esta persona sí que prestaría atención de vez en cuando al viento y a la marea, pero solo lo haría para aprender de ella, para aprender cómo puede desplegar mejor sus velas, para aprender cómo puede utilizar el timón con más maestría, cómo puede remar mejor para adaptarse a los vientos y la marea y llegar a su destino. Esa es la gran diferencia. Las personas que tienen un locus de control externo están renunciando a su capacidad de intervenir sobre su propio destino. Dejan su destino en manos del azar. Muy bien, y ahora que ya entiendes en qué consiste el peor hábito del mundo y por qué es tan negativo para nosotros, ya estás preparado para escuchar el ejercicio que te permitirá erradicar el mal hábito de centrarte en factores que no dependen de ti. Y mira, este ejercicio es muy sencillo de hacer. Solo necesitarás un papel, un bolígrafo y 5 o 10 minutos de tu día. Este ejercicio consiste en reeducar a tu mente enfocándola de forma voluntaria durante un momento del día en los factores que sí que dependen de ti. La idea es que si te acostumbras a hacer este ejercicio y lo haces de forma repetida, poco a poco el cableado neuronal que está produciendo el mal hábito de enfocarte en factores que no dependen de ti va a ir cambiando y vas a ir forjando el hábito de enfocarte en aquello que sí que depende de ti. Antes de detallarte los pasos del ejercicio, tengo que explicarte algo, porque si no entiendes esto que te voy a explicar, el ejercicio no va a ser tan efectivo. Lo que tienes que entender es que en todo lo que nos ocurre hay factores que dependen de nosotros y hay factores que no dependen de nosotros. Por ejemplo, si tú has discutido con una persona, hay una parte de esa discusión que ha estado producida por tu propia actividad interna. Y hay otra parte de esa discusión que no dependía de ti.
Por ejemplo, dependen de ti las palabras que has utilizado, las intenciones que tenías al pronunciar esas palabras, el tono con el que has dicho esas palabras. Y no depende de ti cómo se las ha tomado la otra persona, cuáles son las creencias que hacen que se haya tomado esas palabras de una forma que ha activado la discusión. Y esto siempre es así. En todos los sucesos que nos ocurren hay una parte de ese suceso que ha sido producida por nosotros y una parte que ha sido producida por causas externas. Y este ejercicio se basa en diferenciar lo que ha sido producido por nosotros de lo que no ha sido producido por nosotros en determinadas circunstancias. Ahora lo vas a entender muchísimo mejor. Y bien, ¿cuáles son los pasos del ejercicio que te propongo para eliminar el mal hábito del locus de control externo? Pues mira, este ejercicio tiene 5 pasos. El primer paso es pensar en un evento que te haya sucedido con anterioridad y que te haya producido dolor. Puede ser algo que te haya sucedido ese mismo día, o un día anterior, o otra semana, o hace meses, o hace años, pero tiene que ser un evento que te haya causado dolor, algo que no te gusta que haya pasado. Y una vez que lo has pensado, tienes que escribirlo en la parte superior del papel. En el segundo paso vamos a centrarnos por un momento en lo que no depende de nosotros, porque vamos a pensar en cuáles son los factores externos, aquellos factores que no dependían de nosotros, que han podido contribuir a que ocurriera lo que ha ocurrido, en este caso que nos hayan despedido. Imagínate que comenzamos a pensar y nos damos cuenta de que algo que ha podido contribuir a que nos despidieran es que nuestro país se encuentra en crisis económica. Y en momentos de crisis económica las empresas son más vulnerables y los despidos son más frecuentes. Eso desde luego que ha contribuido a que te despidieran. Imagínate que pensando un poco más detectas que un segundo factor que ha podido contribuir a que te despidieran es que no le caes del todo bien a tu jefe. Y desde luego eso es algo que ha podido tener un peso en que te despidieran. Y en tercer lugar, imagínate que pensando aún un poco más profundo te das cuenta que un factor externo que ha podido contribuir a que te despidieran es que tu puesto de trabajo cada vez es menos demandado, que lo que haces lo están comenzando a hacer máquinas de una forma mucho más eficiente y más barata a nivel económico, así que eso también habría contribuido a tu despido. De este modo habrías identificado cuáles son los factores externos que han contribuido a que te despidieran. Lo que tienes que hacer precisamente es esto, pensar en cuáles son los factores externos que han contribuido a que ese suceso que te ha ocurrido a ti en particular ocurriera, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es escribir lo que encuentres en el extremo inferior izquierdo del folio. Lo puedes numerar incluso si quieres. Y de esta forma habrías acabado el paso 2. En el tercer paso vas a hacer justo lo contrario. Vas a centrarte en lo que sí que depende de ti. Pues vas a identificar cuáles son los factores internos, aquellos factores que sí que estaban dentro de tu área de control y que han contribuido a que ocurriera ese evento que te desagrada. En el ejemplo que hemos puesto, a lo mejor uno de los factores internos que ha contribuido a que te despidieran es que no has estado poniendo el 100% de la carne en el asador, que has estado trabajando muy por debajo de tu potencial real. Y eso ha hecho que no seas un miembro imprescindible de tu empresa y desde luego eso ha podido facilitar que te despidieran. Y eso es algo sobre lo que tú sí que podrías haber hecho algo. Podrías haber trabajado de forma más dura y más inteligente. A lo mejor un segundo factor que ha contribuido a que te despidieran es que tampoco has puesto lo mejor de ti para relacionarte de forma efectiva con tu jefe y con tus compañeros. Y eso es lo que puede haber causado que le caigas mal a tu jefe. Así que eso es algo que también depende de ti. Tú podrías haber trabajado para comportarte de una forma diferente y hacer todo lo que pudieras para encajar mejor en el grupo de trabajo. Y el tercer factor interno que podría haber influido sobre tu despido es que tú podrías haber hecho cosas para actualizarte. Podrías haber estudiado cuáles son las nuevas tendencias para mejorar tus habilidades y poder ofrecer un servicio que sí que está realmente en demanda. Y eso dependía al 100% de ti. Como ves, hemos detectado 3 factores que sí que dependían de ti y que podrían haber cambiado el rumbo. O sea, podrían haber hecho que no te despidieran. Y eso es muy importante. Recuerda que en toda situación hay una parte que depende de nosotros y una parte que no depende de nosotros. Nos tenemos que centrar en la que depende de nosotros. Y los siguientes 2 pasos están muy relacionados con esto, porque el cuarto paso es arrancar el borde inferior izquierdo del folio. Sí, ese borde en el que has escrito todo lo que no dependía de ti. Lo tienes que arrancar, hacerlo trizas y tirarlo a la papelera. Y esto que parece una estupidez es muy útil porque estás utilizando un anclaje físico
que realmente puede tener un impacto sobre tu forma de pensar. Ese romper físicamente lo que no depende de ti va a reforzar el cambio de hábitos. Así que es muy importante. Recuerda, el cuarto paso es arrancar ese extremo donde está lo que no depende de ti, hacerlo trizas y tirarlo a la papelera. Y lo quinto y último que tienes que hacer es irte al extremo inferior derecho, que es donde está lo que sí que dependía de ti, y apuntar al lado de cada cosa que dependía de ti cómo podías haber procedido para que ese suceso no ocurriera. De ese modo te estás enfocando durante un momento en pensar qué cosas de tu comportamiento podrías haber cambiado para cambiar tu destino. En otras palabras, estás pensando como una persona que tiene un locus de control interno, como una persona que vive más enfocada en lo que hace que en lo que le ocurre. Y esto te va a ayudar a reforzar el hábito. Si haces estos 5 pasos de forma sistemática, si lo haces un par o 3 de veces a la semana, verás como poco a poco vas adquiriendo el hábito de pensar como una persona que vive 100% enfocada en lo que depende de ella, y vas a comenzar a desterrar ese hábito tan perjudicial que es el locus de control externo. ¿Qué te parece este ejercicio que te acabo de enseñar? Parece un ejercicio muy potente, ¿verdad? Pues sabes que otra cosa te puede venir muy bien para eliminar el mal hábito de centrarte en lo que no depende de ti. Pues lo que tienes que hacer es muy sencillo. Tienes que mirar a esta pantalla fijamente y mirar en este iconito de aquí. Míralo atentamente, dale clic y suscríbete, porque en este canal te voy a ofrecer un montón de contenido que te va a ayudar a convertirte en el capitán de tu propio destino. Suscríbete y no te pierdas nada de lo que subo. Con esto vamos a ir acabando el vídeo de hoy, pero antes de acabar te quiero hacer un pequeño recordatorio de los 5 pasos de este ejercicio que te he propuesto para eliminar el mal hábito de enfocarte en lo que no depende de ti. El primer paso es escribir en la parte superior de un folio algún evento que te haya ocurrido últimamente y que te haya producido mucho dolor. El segundo paso es pensar en qué factores que han propiciado ese evento no dependían de ti y escribirlo en el extremo inferior izquierdo. El tercer paso es pensar en los factores que sí que dependían de ti y que han contribuido a que eso ocurriera y escribirlo en el extremo inferior derecho del folio. El cuarto paso es arrancar el extremo inferior izquierdo del folio, esa lista de los factores que no dependían de ti, y hacerlo trizas y tirarlo a la basura. Y el quinto paso es pensar qué podrías haber hecho con los factores internos para que no hubiera sucedido ese evento. De verdad, si quieres sacarle el máximo provecho a este ejercicio, hazlo a menudo. Intenta hacerlo varias veces a la semana, porque eso va a aumentar mucho las posibilidades de que seas capaz de superar el mal hábito del locus de control externo. Muy bien, con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero realmente que te haya gustado, pero espero muchísimo más que a partir de ahora seas consciente de lo nocivo que es estar centrado en lo que no depende de ti y que practiques este ejercicio. Recuerda, si quieres ver cambios reales, de nada te sirve ver vídeos. Tienes que practicar el contenido que las personas te ofrecen en los vídeos. Muchísimas gracias por haberme visto hasta el final, de verdad que eso me hace sentirme muy atendido. Y nada, nos vamos a ver en el próximo vídeo de este canal, el canal de la raíz.